Se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. El origen, un día de hoy, de hace 62 años. En esa jornada, el presidente Kennedy, ante el Congreso de los Estados Unidos, enunció por primera vez en el mundo los derechos que les asistían a los ciudadanos en su condición de consumidores. Este hecho se considera el punto de partida para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios a nivel internacional. Los primeros en ser proclamados fueron el derecho a ser informados, a la seguridad, a elegir y a ser escuchados. Después se añadieron otros, a la reparación, a la educación como consumidores, a la satisfacción de las necesidades básicas, a un ambiente saludable. Derechos que también se incorporan a la Constitución Española del 78 en su artículo 51. El objetivo de los derechos al final es exigir la protección y respeto frente a los abusos de los mercados. Y aprovechando esta jornada de reivindicación de derechos, hemos querido poner el foco en una herramienta para resolver conflictos entre consumidores y el prestador de servicios sin tener que acudir a los tribunales. Es el sistema arbitral de consumo. En Aragón hay 5.541 entidades adheridas. Las últimas 61 en hacerlo han sido esta misma mañana en la comarca de Los Monegros. Para saber qué significa esta herramienta, cómo funciona, qué temas y sectores son los más recurridos y alguna anécdota, también preguntaremos a José Ángel Oliva, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eugenio García Rodeja, asesor jurídico de CEPIME y árbitro en representación de CEPIME en la Junta Arbitral. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Y al otro lado del teléfono tenemos a Inma de Francisco, directora general de Promoción de Consumidores y Usuarios, que precisamente ha asistido hoy a ese acto que decíamos de adhesión a la Junta Arbitral en la comarca de Los Monegros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos qué significan esas adhesiones de esta mañana. Pues a ver, estas adhesiones tienen una especial relevancia, ya que consiguen que los operadores económicos que actúan en el mercado y la administración de consumo como garante de los derechos de los consumidores y usuarios trabajemos conjuntamente para solucionar pues las reclamaciones que nos piden muchos usuarios de nuestro departamento. Sí, porque la clave sobre todo es la confianza, ¿no? Y la transparencia, entiendo. Sí, al final que todas las empresas se adhieran, a ellos también les da un añadido de garantía y de credibilidad ante el cliente. Esto hace que nos sea más fácil que haya un laudo para solucionar los conflictos que pueda haber entre un consumidor y una empresa, porque al final los laudos tienen un cumplimiento por ambas partes que facilita nuestra labor. Desde la Dirección General, no sé si se han marcado algún objetivo en esta legislatura de cuántas adhesiones buscan, si buscan algunos sectores concretos que a lo mejor son más reacios a asumir esto. Bueno, a ver, nosotros cuantas más empresas se adhieran, mucho mejor para todos, ¿no? Sobre todo para el consumidor y usuario, que son nuestro eje de trabajo. Hemos conseguido que grandes empresas, tanto de las eléctricas y energía como de telecomunicaciones, que son donde más reclamaciones tenemos, se vayan a... Me gustaría pues que si fuese el total de ellas, nos facilitaría muchísimo el trabajo que realizamos en estas juntas de arbitraje. Pues tenemos alguna preguntita más que hacerle, pero como la tecnología es la que es y la pillamos de viaje, le agradecemos mucho haber estado al otro lado del teléfono. Muchas gracias y que vaya bien el día. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Bueno, pues lo que decíamos, realmente lo que queremos hablar hoy aquí es de cómo funciona realmente ese sistema arbitral de consumo. José Ángel Eugenio García, contadnos, ¿qué es esto del sistema arbitral? Consumidores por delante. Venga, el jurídico. Que hoy es vuestro día, no. Es un sistema alternativo, en teoría, con notas de voluntariedad y que conlleva agilidad y rapidez y, sobre todo, reducción de costes para las partes, para resolver de forma alternativa a la jurisdicción ordinaria conflictos que puedan surgir entre empresas y consumidores. Que quede claro que es entre empresas y consumidores, no entre empresas ni entre consumidores, a su vez. Se ampara en una normativa de consumo que protege fundamentalmente los derechos de los consumidores y se aplican estos sistemas procurando ser de carácter intuitivo, protegiendo a la parte, en teoría, más débil de la relación, aunque eso es una cosa que desde la empresa también discutimos. Siempre decimos que el arbitraje es cosa de dos, no de uno fuerte y uno débil. Y se usa como mérito también por las empresas para ofrecer en su
principios jurídicos, en sus normas de compliance, en su presentación ante las administraciones, que son empresas que tienen o ofrecen fórmulas alternativas para la resolución de conflictos. Realmente son 3 patas, ¿no? Consumidores, empresarios y luego el árbitro que pone la administración. Cuéntanos, José Ángel, realmente cuando se organiza un arbitraje de estos, ¿cómo se hace? Todo pasa por el órgano administrativo que gestiona todo esto, que es la Junta de Arbitraje de Consumo, que depende de la Dirección General de Protección a los Consumidores. Entonces, la Junta de Arbitraje examina el caso, pone en comunicación de la empresa a la que se le hace la reclamación, esa reclamación que hay. La empresa puede no haber estado adherida, pero puede aceptar el arbitraje en ese momento, ¿no? Si está adherida no puede negarse a hacerlo, pero si no, puede aceptarlo o negarse en ese momento. Si lo acepta, pues entonces ya la Junta decide qué tipo de arbitraje corresponde. Si corresponde un arbitraje con un tribunal, con una sola persona, con un solo árbitro, porque el importe no es muy grande, o si va a ser en derecho o si va a ser en equidad. La diferencia es que en derecho te tienes que ceñir a la normativa jurídica y en equidad, pues hombre, tienes... digamos que impera el sentido común, ¿no? Ver un poco cosas que no están exactamente en la norma y que tú puedes analizarlas. Entonces, en la Junta de Arbitraje nos convoca a los árbitros. Convoca a un árbitro en representación de las organizaciones empresariales, que ya están designados, los árbitros estamos designados ya desde hace tiempo, y además eso es bueno porque así más, digamos... Porque tenéis más cosas en la mochila, ¿no? Eso es, tenemos experiencia, incluso nos conocemos, tenemos hasta criterios ya establecidos comunes de trabajar y de hacer muchos arbitrajes. Nos convoca, y dice, pues uno de representación de los consumidores, otro en representación de las organizaciones empresariales, y el presidente del tribunal siempre es un funcionario normalmente de alto nivel, y además pues asiste un secretario, y a partir de ahí pues se convoca a las partes a un acto que es... sea como un juicio realmente. Sí, es lo más parecido. Es una sustitución del juicio, una vista en que se hacen alegaciones. ¿Y físicamente eso dónde se hace? ¿En la administración? Se hace en el caso de Zaragoza, porque se hace en Huesca, se hace en Teruel y se hace en Zaragoza. Se hacen las direcciones provinciales de consumo, que en el caso de Zaragoza está en la Plaza del Pilar, de momento, porque hemos tenido un cambio de consejería y parece que nos vamos a ir a otro sitio. Y entonces se llega ahí, cada una de las partes expone sus cosas y de repente, y entonces entiendo que el juez árbitro en este caso, ¿no? Es el que se va a pensar, ¿o cómo se hace? No. Se les exhorta que lleguen a algún tipo de acuerdo. ¿En el mismo momento? Por supuesto, esa es la fase fundamental quizás. Y en caso de no ser así, se oye sus alegaciones y se levanta acta y se les comunica con un plazo, en el caso de Zaragoza hablo por mi experiencia personal, rápido y sin dilaciones excesivas en el tiempo, el laudo, unos 15 días como mucho, el laudo por el que se resuelve. Pero el laudo se dicta siempre en defecto de acuerdo de las partes. Es eso. Equivaldría a la sentencia en un tribunal. O sea, pero tendrían que llegar, lo lógico sería que primero se llegara a un acuerdo sin que tuviera que haber siempre árbitro. Es razonable y de hecho hay un porcentaje bastante elevado de los asuntos. Árbitros hacemos nuestro trabajo también. ¿Pero lleváis silbato? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, ¿Vais con silbato? Se puede llegar hasta presionar un poco a las partes para que lleguen al acuerdo. Sí, la primera parte es esa, conseguir que haya un acuerdo y incluso a lo largo de la vista, si vemos que hay alguna posibilidad, ¿no? ¿Y el consumidor cómo puede acceder ahí? Porque a veces la sensación como consumidores es que hay que llamar a tantas ventanillas y a veces para reclamar según qué cosas dices, ¡buf! Normalmente en la propia hoja de reclamaciones, que es el primer paso en cualquier reclamación, ya aparece la posibilidad, y nosotros lo recomendamos siempre, solicitar un arbitraje de consumo. Es decir, que si el trámite de la hoja de reclamaciones, si esa reclamación no llega a buen puerto, se acabe en un arbitraje de consumo. La alternativa sería un tribunal de justicia. Que eso es mucho más lento, entiendo, y además más caro también, ¿no? Exacto. ¿Y qué tipo de cosas son las que, porque nos contaba la directora general, ¿no? Sobre todo eléctricas y telefonía, tristemente eso, ahí es muy difícil, ¿no? Porque ahí, aunque no hablábamos de equidad, pero ahí las grandes empresas, el usuario lo tiene muy difícil, ¿no? De hecho, las grandes empresas, como comenta de tema de electricidad o telecomunicaciones, que son el motivo estrella de últimamente en los laudos y las reclamaciones de consumo, suelen tener convenios de adhesión en el que ya prefiguran un poco su forma de intervención. No entran de cualquier forma, suelen exigir arbitraje de derecho a partir de ciertas cuantías, exigen ciertas materias y otras incluso las excluyen,
Pero no se podrían excluir, entiendo. No, sí, perfectamente. En el convenio de adhesión se puede delimitar. Es abrumadora la mayoría en relación a otros asuntos que están adquiriendo el tema de telefonía y de servicios y suministros de electricidad y gas. Es un tema muy candente socialmente hablando. ¿Y eso se podría hacer algo? Entiendo, desde las propias juntas de arbitraje que estáis las dos partes, ¿se podría exhortar a esas grandes empresas? Porque al final un poco la sensación es, como les sale a cuenta, porque a lo mejor de todo lo que se podría reclamar solamente tienen una reclamación, pues prefieren eso. No sé si se podría hacer alguna cosa para que fueran un poco más honestas. Pues has puesto el dedo en la llaga. Es una vieja reivindicación, porque además una de las cosas que decimos es que nos están colapsando. Es decir, a ambas partes, además, efectivamente. Exacto. El volumen que tienen estas grandes empresas de reclamaciones hace que se ralentice el sistema de arbitraje para todo el mundo. Para otros temas que a lo mejor sí que podrían resolverse mucho más rápido y que, sin embargo, se dilatan porque hay muchos temas, ¿no?, que tratar. Y una de las reivindicaciones que siempre hemos planteado es decir, oiga, mire usted, si tiene usted en toda España 10.000, y no estoy diciendo ninguna barbaridad, 10.000 laudos exactamente iguales o muy parecidos que le vienen a decir que no haga usted esto, algo falla, ¿no? Deje de hacerlo. ¿Y qué dicen? Siguiendo la idea que acaba de exponer José Ángel, es que yo veo los tribunales arbitrales y las estadísticas que se desprenden de su actuación como una llamada no a las empresas, sino al legislador. Claro. Sí. Es al revés, es decir, si se provoca eso es porque hay una normativa que tiene alguna falla de carácter formal. Hay una discordancia, ha habido un abuso normativo, ha habido una proliferación excesiva de normas, especialmente en estos sectores. Es muy difícil seguirlas correctamente, incluso para técnicos. Es muy complicado y lo vivimos todas las veces en los autos de consumo. Y lo que yo veo en los resúmenes y estadísticas de las juntas arbitrales de consumo genéricas, no hablo solo de Aragón, es que es un termómetro fantástico social como llamada al legislador para que haga modificaciones. Y animamos a los consumidores, quiero decir, ¿no? Es la única manera al final de que nuestros derechos se escuchen, ¿no? Animamos a los consumidores y a las empresas. A las empresas a que se adhieran. ¿Hay algunas que son reacias? Pues la verdad es que los tamaños importan aquí, las pequeñas se adhieren más que los bancos, por ejemplo. No están adheridas. Sí. Y es un sector también muy abundante en reclamaciones. Desde CEPIME, que es desde donde puedo hablar yo, hemos desde hace años exhortado siempre a los colectivos y asociaciones, fontaneros, electricistas, sector del mueble, talleres de vehículos, a que hagan convenios específicos, ya no CEPIME, sino cada una de nuestras asociaciones que son socios y componentes de CEPIME. Y se han llevado y se han ido haciendo y designan ellos sus propios árbitros, por así decirlo, especialistas en cada una de esas materias. Pero por lo que decimos al final, el pequeño es el que está más concienciado, entiendo, en resolver conflictos. Porque además el estar adherido sí que supone una ventaja competitiva con el resto del sector, ¿no? Las 5 grandes eléctricas, iba a decir una barbaridad, les tiene sin cuidado la competencia, ¿no? Pero al Muebles Pepito... Porque igual la competencia no es muy real, pero bueno. A Muebles Pepito pues sí que le interesa pues tener porque es el que le da ese plus, ¿no? De transparencia, de ese valor añadido. Sí, yo lo que sí que diría es que a los consumidores, si utilizan cualquiera de los mecanismos de consulta, de información, como pueden ser las oficinas municipales de información al consumidor, las asociaciones de consumidores, las oficinas comarcales, siempre les vamos a proponer, siempre les vamos a decir sistema, que lo hagan, que acaben en una junta de arbitraje, y además les vamos a hacer que la reclamación esté bien preparada para esa junta de arbitraje, porque a veces nos encontramos con reclamaciones que dices, ¿y qué pide? Porque no lo tenéis claro. No. De todas formas, no sé si también hay un perfil de reclamante. No sé si a lo mejor hay... No, lo que sí es cierto es que, como todo sistema gratuito o barato, vamos a decirlo así, de ejercicio de derechos, a veces se llega muy esporádicamente y de forma muy marginal a supuestos de querulancia, de gente que se anima se quiere aprovechar, ¿no? También a plantear demasiadas quejas, pero como acaban de comentar el representante de los consumidores, es una cosa que se filtra de origen y está... Nos queda muy poquito tiempo. Me gustaría preguntaros, vosotros que estáis, que sois árbitros, decíais que sin silbato, pero alguna anécdota que hayáis tenido que se pueda contar en un sistema de arbitraje. Sí, bueno, quiero decir una cosa que no se nos escape. No es el árbitro de la administración el que decide el laudo, lo decidimos el tribunal en su conjunto. O sea, las tres patas. ¿Vale? Y suelen ser, y yo no conozco ningún caso, muy pocos casos, no, al igual puede que es, pero yo no conozco ningún caso en el que haya habido votos particulares. Quiero decir que siempre se llega a acuerdos por unanimidad. Y es de obligado cumplimiento, hemos quedado, eso, ¿no? Es. Sí. Venga, ¿y alguna anécdota que y os luego, acordéis? bueno, hay una que yo creo que es general,
que yo creo que la repetimos en muchísimos juicios. Dice, oiga, esto no es como las películas americanas. O sea, esto es los de los daños morales no... Eso no hay manera de reclamarlo, ¿no? O eso es otra ventanilla, entiendo, sí, ¿no? No. O sea, usted dígamelo en dinero. Es que estaba muy enfermo, justamente en ese momento se me había muerto mi madre, en fin, esto suele ser muy habitual. O en el caso de los empresarios decir, pues claro, es que ha venido, es muy pesada. La concreción del petitum es muy complicado, pero hace poco, como anécdota, una persona pedía que la indemnización se repartiese en forma de chocolate entre los niños necesitados de Zaragoza. ¿En serio? Sí. Y no hubo falta llegar a ese tema. Bueno, pues miles de gracias a los dos, a José Ángel Oliván, a Eugenio García Rodeja. Hemos aprendido un poco más y sobre todo que sirva esta ventana para que los consumidores y los empresarios sepan que hay un sistema donde poder llegar a un acuerdo sin tener que pasar por el juicio. Gracias y buen fin de semana a los dos. Gracias. Un abrazo. Hasta el lunes.